pero una vez que esta señora fue sentenciada, la condena puede ser a pena efectiva, y en ese caso tendrá que permanecer en prisión, tendrá que ir a una prisión, o puede ser suspendida por un tiempo. En el caso de la señora Bozzo, ella fue condenada a 4 años de pena privativa de libertad, suspendida. Es decir, no pisó prisión, pero fue condenada, es una condenada por delitos de corrupción en Perú. ¿Qué tipo de conductas criminales en este entramado donde había espionaje, había soborno de congresistas, había un conjunto de situaciones que forman parte de un todo que involucró del presidente para abajo en esto que fue procesado en Perú? En este entramado, ¿qué tipo de cosas realizaba o para qué servía, digamos, una figura pública como la que hoy vemos en el Canal 2 de Televisa? Bueno, queda claro que el pago hecho a los dueños de la televisora era para que toda la maquinaria del canal fuese puesto a disposición de la reelección del señor Fujimori. Eso ha quedado absolutamente claro, no solamente del proceso seguido contra Laura Bozzo o contra estos empresarios, sino contra, como tú decías bien, los dueños de la prensa chicha o los periodistas que, alquilaban la línea editorial de sus diarios. Esto fue, previsto desde el enfoque de la figura penal del peculado, que no es otra cosa que la administración de fondos o caudales públicos de manera irregular. Si bien este es un delito que se atribuye únicamente a funcionarios públicos, lo que hicimos en Perú fue extender la figura de manera absolutamente legítima hacia los privados que actuaban en participación o en complicidad con estos funcionarios públicos. Y allí le cabe la responsabilidad a estos empresarios y, por cierto, también a la señora Bozzo, que con conocimiento pleno, pues además ella es abogada y se jacta de serlo, con conocimiento pleno de que esto venía, de que estos fondos provenían de la administración pública, pues permitió o hizo que le pagaran una caución en un proceso judicial, ¿no? Alquilaban la línea editorial pagada con dinero desviado del gobierno peruano, de las Fuerzas Armadas, dinero de las Fuerzas Armadas desviado para actos de soborno, corrupción y compra de la línea editorial. En el tipo de programa del que estamos hablando, que de por sí ya es todo un tema, el propio tipo de programa que esta persona pues ha desarrollado en los últimos años en diferentes países, ¿qué tipo de situaciones se presentaban para promover y para alentar o para provocar la reelección de Fujimori y lo que sucedía incluso con los opositores a Fujimori? ¿Qué cosas sucedían dentro de ese programa? Bueno, si bien esto no es materia del proceso judicial o no fue tomado en cuenta para la condena, sí yo recuerdo con mucha claridad que el programa de esta señora lo que hacía era prácticamente inventar lo que en Perú se llamaron los psicosociales, es decir, se presentaban una serie de eventos muy efectistas para desviar la atención de algunos problemas de fondo en el Perú. Y por otro lado, pues lo que había... Para desviar problemas, es decir, había acción deliberada para desviar la atención pública hacia el escándalo y el teledrama, pero deliberadamente. Absolutamente, y más allá del efecto denigratorio de muchas de las escenas que transmitió en esa época el Canal 4 a través de ese programa, lo que hubo fue sí una especie de campaña en favor de la reelección del señor Fujimori, elogios públicos, denuesto contra los opositores, pues sí, como te digo, a pesar de que esto no fue materia de fondo para la condena, pues yo lo recuerdo con mucha nitidez.